Vamos ahora, dentro del estudio que estamos haciendo de la resolución de desigualdades, con las desigualdades logarítmicas. Para ello vamos a repasar brevemente la función logarítmica, que recordamos es la función inversa de la función exponencial. Sabemos que los logaritmos se definen para bases positivas y distintas de 1. La base a es un número positivo distinto de 1 y distinguimos dos casos: si la base es mayor que 1 o si la base está entre 0 y 1. Primero recordamos la definición de logaritmo. El logaritmo en una base a de un número es el exponente al que hay que elevar esa base para obtener ese número. Así, en la expresión y igual a logaritmo en base a de x, esto significa que el número y es el exponente al que hay que elevar a para obtener x, es decir, a elevado a y es igual a x. Es la definición del logaritmo. El logaritmo es un exponente. Cuando tenemos la expresión logaritmo en base a de x, estamos buscando el exponente al que hay que elevar a para obtener el número x. Y la función logaritmo, tanto de base mayor que 1 como de base entre 0 y 1, está definida para todos los números x mayores que 0. Pues siendo a la base positiva, elevada a cualquier número real y vamos a obtener un número positivo. Y ambas comparten que el punto de corte con el eje de abscisas es el punto 1, 0. Ambas gráficas cortan en el punto 1, 0 al eje de abscisas, puesto que cualquier número a elevado a 0 nos da 1. Sea cual sea la base a mayor que 0, a elevado a 0 siempre es 1. Ahora bien, como vemos en las gráficas, las funciones, su crecimiento depende de la base. Si la base es mayor que 1, la función es estrictamente creciente en todo su dominio. Sin embargo, si la base está entre 0 y 1, la función es estrictamente decreciente. Ambas gráficas son simétricas una de otra respecto del eje de abscisas. Que la función sea creciente, en este caso de base a mayor que 1, significa que si elegimos dos puntos, dos números reales mayores que 0, x sub 1 y x sub 2, de manera que uno sea mayor que otro, x sub 1 menor que x sub 2, entonces, siendo creciente la función, se cumple que esa desigualdad, el sentido se mantiene cuando evaluamos la función en esos dos puntos. Esto es, el logaritmo en base a de x sub 1 es menor que el logaritmo en base a de x sub 2. Sin embargo, si la función es estrictamente decreciente, como en el caso de la base a entre 0 y 1, ocurre lo contrario. Si escogemos dos números, x sub 1 y x sub 2, de manera que uno sea mayor que otro, entonces al evaluar la función en esos puntos, la desigualdad se invierte. En el primer caso, aquí tenemos un punto con una determinada ordenada. Si elegimos un punto mayor, la ordenada será mayor. Sin embargo, en este caso, si elegimos un punto cualquiera y luego un punto mayor, la ordenada del punto menor será mayor que la ordenada del punto menor. Se puede demostrar esta propiedad a partir del estudio que hemos hecho de la función exponencial. Tenemos una base a, en este caso, mayor que 1. El número x sub 1 lo podemos
expresar por definición de logaritmo como el exponente al que hay que elevar a para que nos dé x sub 1. A elevado al exponente al que hay que elevar a para que dé x sub 1 es x sub 1. Y x sub 2 lo podemos definir como el exponente al que hay que elevar a para que nos dé x sub 2. Entonces decir que x sub 1 es menor o mayor o la desigualdad que sea que corresponda respecto a x sub 2 es decir que a es menor en este caso que este valor también, mismas bases, base mayor que 1, entonces la relación entre los exponentes se mantiene y el logaritmo en base a de x sub 1 es menor que el logaritmo en base a de x sub 2. Por el contrario, si la base está entre 0 y 1, hemos estudiado la función exponencial, que la relación entre los exponentes se invierte. Es decir, si tenemos x sub 1, que es el número al que hay que elevar a para obtener x sub 1, y el número x sub 2, que es el valor, el exponente al que hay que elevar a para que nos dé x sub 2, si la relación entre ellos es, por ejemplo, menor, es decir, si a elevado a ese exponente es menor que a elevado a ese exponente, entonces, siendo la base menor que 1, la relación entre los exponentes se invierte, que son las propiedades que hemos explicado. Bien, vamos a hacer 4 ejemplos muy sencillos para ver estas propiedades, aplicarlas y a partir del próximo vídeo empezaremos con la resolución de desigualdades logarítmicas. Vamos a ver estos 4 ejemplos sencillos. En el primero tenemos logaritmo en base 2 de x menor que 1. Desigualdad logarítmica, pues la incógnita está en el argumento de un logaritmo, igual que en el resto de ejemplos. Primera consideración, como es un logaritmo, el argumento tiene que ser mayor que 0. Pues por lo tanto vamos a tener en cuenta esta primera consideración en los 4 ejercicios. Bien, ahora vamos a intentar expresar este 1 como logaritmo en base 2 de un número para tener una desigualdad de logaritmos con las mismas bases y poder aplicar estas propiedades. Bien, tenemos entonces logaritmo en base 2 de x menor que 1 es el exponente al que si le elevamos 2 nos queda 2, por lo tanto 1 es el logaritmo en base 2 de 2. Y ya tenemos igualdad de logaritmos en la misma base, la base es mayor que 1, por lo tanto la relación entre los argumentos se mantiene el sentido de la desigualdad y x es menor que 2. Pero x tiene que ser mayor que 0, por lo tanto esta es la solución de la desigualdad, el intervalo 0, 2. Gráficamente, si imaginamos que esta es la gráfica de la función logaritmo en base 2, nos están preguntando qué valores tiene que tener x para que el logaritmo sea menor que 1. Buscamos la ordenada 1, que estará por aquí, y entonces nos están preguntando qué valores tiene que tener x para que la gráfica sea menor que 1, es decir, sea esta rama que va desde 1 hasta menos infinito, sin incluir el 1. Y esos valores son, hemos calculado entre 0 abierto y 2, es decir, entre 0 y 2, que será el punto, la abscisa de ese punto. Nos están preguntando, por tanto, por este intervalo azul. Bien, la segunda tenemos logaritmo en base 3 de x mayor que 0. Igualmente, esto siempre en mente,
y vamos a expresar el 2 como logaritmo en base 3 de un número. Entonces tenemos logaritmo en base 3 de x mayor que, si elevamos 3 al número 2, 3 al cuadrado es 9, por lo tanto 2 es el logaritmo en base 3 de 9. Y ya tenemos logaritmos de la misma base, base mayor que 1, por lo tanto se mantiene la desigualdad x mayor que 9. En este caso el intervalo es de 9 en adelante. Bien, en la siguiente tenemos logaritmo en base 1 medio de x mayor o igual que 2. Bien, aquí ya la base es menor que 1, por lo tanto vamos a tener en cuenta ahora esta propiedad. Primero, x mayor que 0, como siempre. Segundo, vamos a expresar 2 como logaritmo en base 1 medio de algo, de un número, el que corresponda. Entonces tenemos logaritmo en base 1 medio de x mayor o igual que 2. Si elevamos 1 medio a 2, nos queda 1/4. Por lo tanto, 2 es el logaritmo en base 1 medio de 1/4. Teniendo ya los mismos logaritmos, la misma base, pero menor que 1, entonces se invierte la relación y x es menor o igual que 1/4, pero mayor que 0. Gráficamente, si nos imaginamos que esta es la gráfica del logaritmo en base 1 medio de x, nos preguntan qué valores tiene que tomar x para que la gráfica, para que la función sea mayor o igual que 2, es decir, para que la gráfica, si esta es la ordenada 2, para que la gráfica sea mayor o igual que esa ordenada 2, es decir, para que sea esa rama. Por tanto, nos están preguntando por estos valores de x, bajando a ver qué abscisa se obtiene, tenemos estos valores de x que son entre 0 y 1/4, 0 abierto, 1/4 en este caso cerrado. Y por último tenemos logaritmo en base 1/3 de x menor o igual que -1. Bien, vamos a expresar -1 como logaritmo en base 1/3 del número que corresponda. Tenemos logaritmo en base 1/3 de x menor o igual que, si elevamos 1/3 a -1, esto es 1/3 elevado a -1 es 3. Por lo tanto, esto es logaritmo en base 1/3 de 3. Recordamos que lo que no puede ser negativo en los logaritmos es ni la base ni el argumento, pero el resultado, el logaritmo en sí, el exponente, es cualquier número real. De hecho, la gráfica, como vemos, toma todos los valores de la y. El rango es todos los números reales. Bien, entonces tenemos esta desigualdad, como la base de los logaritmos es menor que 1, se invierte la desigualdad entre los argumentos y la solución es x mayor o igual que 3. El intervalo 3 infinito. En la gráfica, desde el punto de abscisa 3, que estará por aquí, por ejemplo, de aquí en adelante, todos los valores del logaritmo en base 1/3 de x serán menores que -1. Como vemos, efectivamente, a partir de aquí, todos los valores son menores que -1, que estará por aquí. Será la ordenada de ese punto. Bien, vistos estos ejemplos iniciales, en el próximo vídeo y sucesivos haremos muchas desigualdades logarítmicas para poner en práctica las propiedades de la función logarítmica, cuando es creciente, cuando es decreciente, cuando está definida, cuando no, etc.